Mientras me voy familiarizando con distintos elementos, yo pensé que era de utilería, la computadora y todo lo demás. Funciona, Víctor Hugo, perfectamente. De forma estupenda. Así que me voy acomodando a las circunstancias y me da muchísimo gusto. Lo que no provoca ningún placer es hablar de la situación de Brasil, que es como hablar de América Latina, que es como volver a replantear cosas que ocurren en la Argentina. Una oleada de derecha que se está llevando por delante muchos de los logros de estos años en América Latina. Mayor inclusión, mayores posibilidades para la gente, sobre todo para los más vulnerables. Un Estado presente, un Estado que mira lo que ocurre y que trata de corregir y de llevar de donde hay demasiado hacia lugares donde hay muy poco y en consecuencia establecer un poco más de justicia. América Latina es la zona más desigual del mundo. Este es un dolor, da vergüenza. En este mundo tan particular donde 62 personas tienen el equivalente a 3.500 millones de personas, estamos hablando de algo que uno quisiera de alguna manera terminarlo. Bueno, en Brasil, Dilma, después de Lula, juntos Lula y Dilma, permitieron que en Brasil la gente tuviera necesidad nuevamente de contar con una dentadura. Porque había quienes no habían comido nunca en su vida, no tenían ni dientes, hubo que hacer un ministerio, porque la gente había empezado a comer, porque la gente fue incluida en estas satisfacciones. Esto es lo que ha cambiado en Brasil. Pero Brasil es una incógnita con todo lo que viene y para develarlo uno de los hombres que más entiende a nuestra América Latina, y yo diría que más la sufre, que es Atilio Borón. Seguramente viviendo, Atilio querido, bienvenido, unos días de los que llamamos muy molestos. Sí, la verdad que sí, y además porque Brasil justamente tiene una gravitación tan grande que un poco hacia donde se incline Brasil se inclinará América Latina. Esto lo dijo hace como 40 años Henry Kissinger, nada menos, por eso los cañones estuvieron enfocados ahí, ¿verdad? Sí, y de esta situación, de estas horas, ¿cuál es la lectura inmediata? ¿Qué está pasando allí? Mira, creo que es un presidente muy impopular. 6% de aprobación nomás tienen las encuestas, ¿verdad? Y no figura como un candidato que tenga capacidad de presentarse como candidato a presidente en el 2018. Le dijo a Globo una cosa increíble. Los que votaron a Dilma también me votaron a mí. Así es. Tratando de tener algo que no tiene, que es respaldo popular. No tiene ningún respaldo popular y además ha hecho la conformación del ministerio un verdadero escándalo, un retroceso para Brasil. No hay una mujer, no hay un mulato, no hay un negro. Liquidó, derogó, o mejor dicho, suprimió el Ministerio de Cultura, nada menos que a esta altura de la historia. Hacer eso es una barbaridad. Antes no había Ministerio de Cultura, pero luego, hace 20 años, todos los países. Y acabó con el Ministerio de la Mujer. Esto nos pinta el perfil, digamos, ideológico de esta gente, ¿no? Sí, a tal punto cuando decís el Ministerio, Tilio, hay que tener en cuenta que son todos los derrotados de las elecciones que Brasil se permitió hace tan poco tiempo que parece mentira que todo esto esté ocurriendo ahora. Así es. Y es gente, además, fíjate, yo venía hablando mucho con Frei Beto, que tal vez sería interesante un día que lo trajéramos así vía Skype o como sea, porque es un gran observador de la política brasileña. Y él me decía que el problema grave para Brasil es que no hay una derecha que tenga capacidad de competir electoralmente. Los dos candidatos que hoy por hoy en las encuestas van adelante en intención de voto son Lula y Marina Silva. Gente que de ninguna manera serían aceptables para la nueva coalición que gobierna Brasil, ¿verdad? Te invito a conversar también con Darío Pinotti, que es hombre de ANSA en Brasil y un conocedor extraordinario que por otra parte tengo entendido se encontró con Dilma. Y la primera pregunta en tal caso para Darío Pinotti vía Skype es ¿cómo encontró a Dilma Rousseff? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Encontramos dispuesta a resistir, la encontramos, no fue una entrevista exclusiva, fue una entrevista con varios corresponsales, resuelta a responder a lo que ella denomina como un fraude electoral y como un gobierno surgido de una estafa, a quien ella responsabiliza por esto no solamente al actual mandatario, Michel Temer, que como vos decías en otro fraude, en este caso periodístico, dijo anoche en la muy popular y desde hace 3 días oficialista, Cadena Globo, hasta entonces había sido lo contrario, que él recibió votos, 54,5 millones para ser presidente, cosa que es absolutamente falso porque él fue candidato a vicepresidente y cierto es que la última vez en que se postuló algún cargo electoral fue en 2006 cuando obtuvo 99.000 votos. Dilma se constituyó en una especie de búnker en el Palacio de Alborada, la residencia oficial, algo así como la residencia de Olivos aquí, dado que es presidenta fuera
del ejercicio del poder, pero aún detenta los atributos del mando, y desde ese búnker de cristal, porque realmente es un palacio diseñado por el conocido arquitecto Oscar Niemeyer, de grandes paredes vidriadas, allí ella tratará de dar una batalla en la que ciertamente no tiene todas las de ganar. Eso es lo que surge a este momento, porque el mismo Congreso, dominado por dos, un senador y un diputado, el más importante de ellos, Eduardo Cunha, es el que deberá juzgarla. Eduardo Cunha, para más datos, el principal socio político del actual presidente Michel Temer, a quien, luego de haber cumplido los servicios que a él se le confiaron, esto es, derrocar a Dilma a través de una simulación de medida parlamentaria, fue pocos días después procesado por el Supremo Tribunal Federal. En resumen, el culpable de la destitución de Dilma hoy está con el cargo de diputado suspendido, porque se lo considera uno de los principales articuladores de la red de corrupción existente en Petrobras. Darío, buenas tardes. Una consulta respecto a cómo se percibe o por qué se percibe el proceso de destitución de Dilma Rousseff. Uno veía el impeachment en la Cámara de Diputados y muchos de los diputados hablaban de hechos de corrupción cuando no se le estaba achacando eso a Dilma Rousseff en el impeachment. Y yo lo vi también acá en Argentina, muchos periodistas o políticos hablando de los presuntos hechos de corrupción del Partido de los Trabajadores, cuando el proceso de impeachment es por decirlo de modo elegante, contabilidad fiscal creativa, ¿no? Que lo hicieron otros 8 gobernadores en todo lo que es la República del Brasil. ¿Cómo se percibe eso allí? Por cierto, estamos frente a un proceso muy anómalo. Un Brasil que está ignorando, por lo menos informativamente, que esto fue un golpe institucional. Esa es la prédica, esa es la narrativa de la Red Globo, cuando desde el viernes pasado está nombrando a este presidente como tal, y mientras tanto se soslayan, se disimulan las informaciones respecto de la presidenta Dilma Rousseff. A propósito de lo que vos decías, claro está, el actual gabinete, compuesto por 23 ministros, de los cuales hay 14 que fueron financiados por las mismas grandes empresas constructoras que son las responsables del escándalo de corrupción, y en esto habría que ser preciso, no de Petrobras, sino a costillas de Petrobras, toda vez que probablemente esto sea parte de una política enderezada hacia la privatización de la mayor empresa de energía de Brasil. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el nuevo canciller, José Serra, en 2010, en un diálogo que fue informado hace poco más de 3 meses por Wikileaks, propuso a la presidenta de Chevron, cuando él era candidato a presidente, que de llegar al gobierno él anularía toda la legislación que favoreció a Petrobras y que dejó bajo la égida de esa empresa estatal el control de las gigantescas reservas encontradas en aguas ultraprofundas. Aquel candidato a presidente derrotado por Rousseff en 2010 es desde hace 3 días el nuevo canciller brasileño. Darío Pignotti, muchísimas gracias por este contacto en Brasil. Vamos a seguir día por día seguramente. Muy amable. Hasta pronto. Habló anoche Temer con O Globo y Temer de alguna manera generó tal irritación que la gente salió a la calle en ese mismo momento. Salieron a cacerolear, exactamente. Hubo un cacerolazo bastante fuerte. ¿Por qué? Evidentemente el hombre no tiene ninguna capacidad de liderazgo. Es un personaje menor, producto de la política de alianzas que tenía que hacer el PT para llegar al gobierno. Había que tener a alguien que fuera un vicepresidente. Pero además todo lo que estaba anunciando era un horror. Estaba hablando del ajuste que iba a hacer de inmediato. Así es, en un país que tanto ha necesitado justamente de lo contrario. Inspirándose ellos, fíjate vos, en la experiencia argentina. Creo que entonces va a ser muy interesante ver cómo evolucionan estos dos caminos, porque yo creo personalmente que aplicar esa política acá en la Argentina es terrible, pero en Brasil es mucho más, porque en Brasil tenemos un nivel de división, de discriminación en términos étnicos, de clase, desigualdades mucho más marcadas, y esto no va a ser sino profundizar aquello. El problema, ¿cómo se llega a las elecciones en el 2018? ¿Cómo van a llegar esta gente si es que llegan hasta el 2018? Extraordinario cómo vía la historia de la corrupción han conseguido hacerse los más corruptos del dominio y del manejo del Estado. Es una cosa verdaderamente
kafkiana. Kafkiana, me la quitaste la palabra. Solamente Kafka podría haber imaginado una cosa así. Es decir, los corruptos juzgando a una mujer que está absolutamente limpia, no pudieron encontrarle nada en contra de Dilma Rousseff. bueno, en ese sentido hay una especie de paralelo, hay algo parecido en lo que ocurre en Brasil y en Argentina, en la medida en que, hablando de corrupción, no es por ese motivo que han juzgado a Dilma o a Cristina Fernández de Kirchner. No, por supuesto. Creo que ese es el pretexto, el gran pretexto, máxime teniendo en cuenta que la figura de Dilma Rousseff ha sido reconocida como alguien que está fuera de toda sospecha en materia de corrupción. Y sin embargo, mira lo que pasó, ¿verdad? Pero yo creo que de todas maneras vamos hacia un escenario muy complicado, muy turbulento en Brasil, solo que esta gente puede hacer mucho daño. Por ejemplo, José Serra es un converso. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, cuando era un ultraizquierdista que no había color rojo capaz de aplacarlo. Todo era amarillo para él, todo era reformista. Y después se convirtió en un neoliberal, pero tremendo. Eso parece el destino de mucha gente, de muchos hombres. Hoy es fecha del Mayo francés, a lo mejor tenemos tiempo de evocarlo. ¿Cuántos de aquellos jóvenes soñadores del Mayo francés se fueron convirtiendo en gente de la derecha? Claro. En la medida en que fueron mejorando su vida económicamente. Así es. Y este caso de Serra es un caso extremo. Fíjate que ya ha dicho, bueno, no le interesa el Mercosur así como está, quiere un Mercosur planeado en función del modelo neoliberal. Quiere lo que quiere Estados Unidos. Claro, es parte del plan. Fíjate, hay un dato muy interesante que no fue subrayado. La embajadora actual de Estados Unidos en Brasil estuvo también un par de años de embajadora en Paraguay, en vísperas del golpe contra Lugo. O sea, que es una mujer que sabe cómo se hace la ingeniería de todos estos golpes. Pero Temer sabe un poco más. Temer en los Wikileaks es un hombre es un informante. Operando en la embajada de los Estados Unidos. Las cosas que nos están pasando, cuando tomemos distancia, parecen un cuento, verdaderamente. Y el papel educativo de Wikileaks es absolutamente extraordinario porque ha puesto de relieve la miserabilidad de esta gente. El caso de Serra proponiéndole acabar con Petrobras y entregarle toda la riqueza petrolera de Brasil, nada menos que a la Chevron. Y Temer, que era informante de la embajada de Estados Unidos, país que estaba espiando a su propio gobierno, a su propio país. Aquello, ¿te acordás cuando Dilma, que nunca se lo perdonó a Estados Unidos, se negó a ir a encontrarse con Obama cuando supo todo lo que estaba ocurriendo? Atilio, vas a venir seguido, porque tenemos que entender estas cosas y nos vas a ayudar mucho. Con todo gusto, un placer que estés de vuelta en el aire además.